Hola, muy buenas a todos y a todas, yo soy Rafa del canal La Educación Física del Siglo XXI y hoy estamos aquí un día más para traer un nuevo vídeo. En este caso, la gente que me seguís por Instagram, que si no me seguís os recomiendo que lo hagáis ahora mismo. Como sabéis, publiqué hace un par de semanas cuáles eran mis 3 rutinas favoritas y que yo utilizo en mi día a día de educación física. Y hoy, en este caso, vamos a traer una nueva serie al canal que se titula Las rutinas que tienes que llevar a cabo en tus clases de educación física. Y en este caso vamos a traer una de ellas, que son los grupos estables, así que si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas para poder seguir esta serie al detalle. Muy bien, empecemos con el primer recurso que voy a presentar, que son los grupos estables. Este recurso lo aprendí, lo leí hace un par de años en el libro de Modelos Pedagógicos en Educación Física de Daniel Algodoy, que más adelante será citado porque explicaré un poco qué criterios sigo yo utilizando este libro, ¿no? Y bueno, es un recurso que yo utilizo en todas mis clases, desde primero hasta sexto. También os adelanto que no siempre lo utilizo, por supuesto, siempre me adapto a la casuística del grupo, a lo que estemos realizando, al contenido, al día, etcétera, etcétera. Entonces todo eso ya más o menos, más adelante lo tendremos en cuenta. Y también en este vídeo vamos a hablar sobre todo de las ventajas, ¿no?, que tiene el uso de los grupos estables, que son muchísimas, y de alguna pequeña desventaja que sí que tenemos que tener en cuenta, porque como sabéis, dentro del mundo de la educación nada es perfecto y todo lo que hagamos siempre va a tener alguna cosa a tener en cuenta. Dicho esto, vamos a empezar definiendo lo que son los grupos estables. Muy bien, como su propio nombre indica, son grupos establecidos durante un periodo de tiempo prolongado. Esto quiere decir que puede ser y que se puede adaptar en base a tus necesidades y a tu contexto. Un grupo estable se podría considerar como mínimo de un mes. Yo lo consideraría más o menos así, porque es cuando ya, digamos que es cuando el alumnado ya se ha adaptado a su nuevo grupo, es decir, a su grupo estable, y ya pueden trabajar de una forma eficaz. Yo lo que suelo recomendar es siempre, y lo que yo hago en mi día a día, es ir trimestralmente. Es decir, si un curso tiene 3 trimestres, pues que en cada trimestre haya un grupo estable. Es decir, un total de 3 en el curso. Es lo que yo recomiendo, aunque yo he conocido gente que lo hace de manera mensual, o incluso conocí a un compañero que lo hace anualmente, es decir, mantiene esos grupos estables a lo largo del año, y sí que es verdad que le va haciendo pequeñas modificaciones si ve que no funciona, pero digamos que el 75-80% es lo mismo, ¿no? Yo, en base a mi experiencia y lo que lo llevo utilizando, recomiendo que sea cada trimestre. Ahora que sabemos qué son los grupos estables, tenemos que tener en cuenta qué ventajas puede tener a la hora de llevarlo a cabo. Muy bien, pues son muchísimas. Yo voy a citar las que yo creo que son más importantes, ¿vale? La primera de todas, y yo creo que es la más evidente, es que nos facilita en el día a día a la hora de la elaboración de los grupos. Es algo que muchas veces demoramos mucho tiempo. Ya sabéis que las clases de educación física son muy cortas y a lo largo de la semana como mucho podemos tener 3 horas, y eso ya es un privilegio, pero la media son 2 o 1 hora y media a la semana. Entonces todo lo que podamos ahorrar en tiempo a la hora de crear grupos, y además esos grupos tienen un criterio a seguir, es decir, que esta es la segunda ventaja. Los grupos no son al azar, como muchas veces pasa en la educación física, aunque yo no critico eso porque yo también lo utilizo muchas veces, no voy a negarlo, es otra herramienta más, pero es un añadido más. Si esos grupos ya están preestablecidos, el alumnado lo conoce y además el alumnado está agrupado en base a un criterio o varios, es decir, que sean heterogéneos, que esos grupos sean más o menos a nivel de comportamiento iguales, es decir, que sean equilibrados. Y si todo eso ya lo tenemos preestablecido, nos ahorramos muchísimo tiempo, ¿no? Y esa es la segunda ventaja, ¿no?, que están basados en un criterio, en este caso pedagógico, y que nos facilita a nosotros que esos grupos funcionen cuando estemos realizando esa actividad, ese reto final, ese producto final, ¿no? Y por último, otra de las ventajas, y que yo creo que hay que tener muy en cuenta, es que así el alumnado puede ir conociendo mucho mejor a su grupo clase. Ya sabemos que si dejamos que el alumnado haga su grupo, siempre se van a agrupar en base a los amigos, a los que son mejores a nivel de condición física, por ejemplo, en sexos, porque eso también lo vamos a ver, ¿no? El género influye mucho. Cuando les dejamos al azar, siempre habrá un grupo muy mayoritario de hombres y otro muy mayoritario de mujeres, ¿vale? Porque esto siempre pasa en el día a día en educación física. Así que con los grupos estables también nos aseguramos de que esto va a estar cubierto. Y estas son algunas de las ventajas que tienen los grupos estables, aunque tiene, como he dicho antes, muchísimas. ¿Cuáles son las desventajas? Pues mira, son muy pocas, pero tenemos que tener en cuenta que
una cosa que cuesta sobre todo a la hora cuando iniciamos, pues eso, cuando tomamos por primera vez a un grupo, porque ese grupo se tiene que acostumbrar a agruparse en grupos estables. ¿Y qué problemas pueden haber? Que se quejen mucho de con quién van, porque ellos quieren ir con sus amigos, que no se acuerden cuáles son sus grupos estables, que esto me está pasando sobre todo en los cursos más iniciales, primero, segundo, tercero, porque son niños más pequeños y por lo tanto esa capacidad de memorizar o de acordarse de una actividad que hicimos hace 2 semanas con X grupo, pues no se acuerdan. Por lo tanto, yo eso también recomiendo, y adelanto aquí, de tener esos grupos estables impresos pues en la pista, en el gimnasio, en diferentes zonas donde nosotros hagamos educación física, para que nosotros en un momento podamos ir, consultarlo o que el propio alumnado pueda consultarlo, algo que es sumamente útil. Una vez conocido cuáles son las ventajas y las desventajas de los grupos estables, voy a proceder a presentar un anexo que yo presenté en las oposiciones últimas de Cataluña, que si no has visto el vídeo te lo dejo por aquí para que le eches un vistazo para saber si he aprobado o he suspendido finalmente. Y nada más, procedamos a verlo. Como podéis observar, aunque está en catalán, yo voy a ir traduciéndolo. Este criterio que voy a explicar ahora lo he extraído del libro de modelos pedagógicos en educación física que he citado antes, de Daniel Adler. En este caso, los grupos estables, según este autor, una idea que él nos propone y que yo creo que es muy interesante es que lo agrupamos en base pues a una serie de criterios, ¿no? En este caso podríamos agrupar, es decir, si queremos hacer 4 grupos estables de 6 alumnos, por ejemplo, en este caso, mirad, el primero de ese grupo estable tendría que ser un alumnado hábil en expresión corporal, ¿vale? Es decir, que intentemos que en cada grupo estable haya un alumnado que sea bueno en esto. El segundo sería hábil o bastante bueno en la sabiduría, a la hora de, pues eso, ¿no?, de resolver retos más a nivel de sabiduría, pues, o por ejemplo retos matemáticos o algún escape room o algún breakout que hagamos en esto de que tenemos que utilizar más, ¿no?, un poco la inteligencia, ¿no?, o la sabiduría o la perspicacia para poder resolver algún reto. Luego también el alumnado talentoso en deportes. En cuarto lugar estaría el alumnado más talentoso en artes gráficas y diseño, a la hora, pues eso, ¿no?, si estamos utilizando el modelo de educación deportiva, que sea muy bueno a la hora de dibujar el emblema, el logo, los colores del equipo, etcétera, etcétera. Y ya para ir acabando sería el alumnado emocionalmente más estable, que esto yo sí que lo tengo muy en cuenta a la hora de realizar mis grupos estables, es decir, que haya un equilibrio en todos los grupos a nivel emocional. Y por último, el alumnado con mejor condición física. Esto es una idea, un criterio que él nos propone. Yo no lo llevo a cabo al pie de la letra como lo pone aquí, básicamente porque es algo muy complejo de realizarlo y que te quita mucho tiempo y que es como un Tetris, ¿no? Si cada grupo, tenéis que tener en cuenta que esto sí que lo podemos hacer bien si, por ejemplo, solamente das una clase de educación física, es decir, eres tutor y tú le das a tu clase de tutoría de educación física, ahí sí que le veo cabida. Pero cuando tienes toda la escuela, como en mi caso, es decir, 12 clases, un total de 400 niños, esto no lo puedes hacer, porque primero por tiempo, porque cada grupo es un mundo, y entonces ponerte a hacer grupos estables teniendo en cuenta estos criterios es prácticamente imposible, porque te quita muchísimo tiempo y es un quebradero de cabeza bestial. Y además porque siempre va a pasar que hay grupos que no puedes, ¿no?, que no puedes en cada grupo de los 4 que hayan estos criterios, es decir, que cada alumno cumpla con un criterio de estos. Se puede acercar, puedes hacer un poquito de Tetris ahí, pero es muy complejo. Entonces yo lo que recomiendo, que ahora más adelante lo voy a explicar, en este caso yo me baso, por ejemplo, en algunos, es decir, el que más tengo en cuenta es a nivel emocional, también puedo tener en cuenta a nivel de condición física, a nivel deportivo, pero bueno, esto es lo que voy a explicar ahora más adelante, que es como yo hago mis grupos estables en educación física. Perfecto, pues aquí, como podéis observar, tengo mis 12 grupos, ¿vale?, desde primero a sexto, y es un total de 4 grupos estables por cada curso. Es decir, esto sería primero A, primero B, segundo A, segundo B, tercero A, tercero B, etcétera, etcétera. Una cosa sumamente importante y que se me ha olvidado comentarlo
es que los grupos estables no lo podemos hacer si nosotros empezamos a trabajar en una escuela nueva. Es decir, me explico. Esto se puede llevar a cabo cuando llevas un periodo de tiempo con ese grupo clase, con esos grupos y en ese colegio. Tenéis que tener en cuenta que este recurso yo lo llevé a cabo, si por ejemplo el curso empezó en septiembre, yo esto lo empecé a llevar a cabo en noviembre, es decir, dejé 2 meses para poder conocer al alumnado y así saber cómo estructurarlo, cómo dividirlo en base a los criterios que ahora más adelante voy a explicar. Porque, y esto es de lógica, si vosotros empezáis con un grupo y no conocéis nada de ellos, tenéis que dejar un tiempo para conocerlos y poder hacer unos grupos estables, eficaces y que funcionen. Y un tiempo no quiere decir 2 semanas, 1 semana, porque tú en ese periodo de tiempo no vas a conocerlos. Como mínimo yo recomiendo 1 mes o 2 meses, yo tardé 2 meses en hacer estos. Y también os digo que los del segundo trimestre me han salido mucho mejor que los del primero, funcionan mucho mejor. Entonces esto es poco a poco, día a día. Dicho esto, ¿qué criterios tengo yo en cuenta? Muy bien, pues si os fijáis, el primero y más evidente que podéis ver aquí es que siempre son grupos mixtos. Es decir, eso es uno de los criterios que yo tengo en cuenta a la hora de hacer los grupos estables. Es que en cada grupo tiene que haber como mínimo entre 2 y 3 chicas y chicos. Un total de 6, pues digamos que el 50 o 40% tendrían que ser chicas o chicos y el otro porcentaje restante, pues el otro sexo o género que quede, ¿no? En este caso es algo que yo tengo muy en cuenta para intentar equilibrar eso y que no hayan esas diferencias que en educación física suele pasar muchas veces, ¿no? Que los chicos se ponen por un grupo y las chicas por otro. Ese es uno de los criterios que yo tengo en cuenta. El segundo, y muy importante, es el comportamiento del alumnado. Yo eso lo tengo muy en cuenta porque, como sabéis, tenemos grupos mejores en educación física, grupos que son más movidos, pero siempre tenemos que tener en cuenta a esos alumnos que a nivel emocional pueden ser más inestables, que tienen comportamientos disruptivos, que tienen alguna necesidad educativa, como puede ser TEAs, TDAH, pues estos alumnos hay que tenerlos muy en cuenta para clasificarlos en diferentes grupos. Es decir, yo nunca junto, por ejemplo, en un grupo estable, por ejemplo en el grupo 1, nunca voy a juntar dos sí que te puede pasar que se te junten, pero más de 2 no se puede juntar a alumnos que tengan un comportamiento disruptivo, una necesidad educativa muy grande. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta, que tenemos que distribuirlos en los 4 grupos a este tipo de alumnado. Otro criterio que yo tengo muy en cuenta es la competencia motriz. En la competencia motriz quiero decir, tanto la condición física como a nivel deportivo, como a nivel de habilidades motrices básicas, a nivel de coordinación, todo eso sí que es verdad que es muy difícil medirlo, ¿vale? Y en 2 meses no te da tiempo. Pero tú te puedes hacer una idea de quién es más competente a nivel motriz y quién es menos. Entonces yo en ese caso también intento que estos grupos estables a nivel de competencia motriz sean heterogéneos, ¿vale? Siempre no va a ser completamente heterogéneo porque es imposible, pero que se acerquen a ello. Y estos son los criterios que yo suelo utilizar en mi día a día. Y bueno, esto ha sido todo, espero que te haya gustado, que te haya servido sobre todo. Hemos visto el primer recurso, la primera rutina que yo utilizo en mis días, en mis clases de educación física. En el siguiente vídeo vamos a explicar los roles que yo utilizo en educación física, que serían como los encargados. Ya te adelanto que es un recurso súper potente y que a mí me está viniendo súper bien y me facilita todo el funcionamiento de las clases de educación física. Y nada más, espero que te haya gustado el vídeo, dale a like si te ha gustado y suscríbete a este canal si no estás suscrito. Nos vemos la semana que viene y que tengas una muy buena semana. Hasta luego.